Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva cápsula informativa con el profesor Andrés. El contenido de hoy es un repaso del periodo colonial en América y Chile. El objetivo es reconocer la organización política administrativa de la época colonial en América. Comenzamos. La colonia. Bueno, tenemos que recordar qué significa esta palabra. La colonia significa un grupo de personas, ya es un grupo de personas que comparte un mismo origen geográfico, comparten características culturales como el idioma, la religión, pero que deciden movilizarse desde su punto de origen geográfico a otro totalmente diferente y establecerse en ese nuevo lugar. A eso nosotros vamos a entender como colonia. Ahora revisemos el mapa de Chile en la época colonial. Estamos viendo que aquí en el mapa aproximadamente vemos que desde el paralelo 25 hacia el sur es territorio que se consideraba como parte del Reino de Chile. También podemos apreciar otro elemento súper importante que hoy en día no forma parte de nuestra soberanía, que es la Patagonia Oriental. Ya la Patagonia Oriental, bueno, eso se perdió momentos previos a la guerra del Salitre por una negociación diplomática entre Argentina y Chile. Instituciones coloniales españolas. Bueno, acá estamos viendo un mapa que nos muestra cómo se dividía políticamente América según la institucionalidad española del periodo. Entonces podemos apreciar que existen virreinatos y capitanías. Ya, esto es súper importante. Veamos. La corona española debía controlar todo lo que sucedía en América. ¿Y por qué, estimados estudiantes? Porque en realidad, después del descubrimiento, pasamos a la fase de la conquista del territorio, que fue un periodo de guerra entre los españoles que estaban invadiendo el territorio y venciendo a los pueblos originarios de nuestro continente, ya tales como aztecas e incas. Ya uno de los pueblos que más se resistió es el pueblo mapuche, ya que hasta el día de hoy sigue luchando por sus tierras. Se crearon una serie de instituciones para poder administrar todo este territorio y rendirle cuentas ¿a quién? Al rey de España. Ya porque España era controlado por un sistema de gobierno de una monarquía, el cual significa que es muy diferente a la democracia que hoy en día tenemos, sino que los reyes son elegidos, más que no son elegidos, los reyes continúan de generación tras generación por un tema hereditario. Ya, si tu padre es rey, te correspondería a ti después de la muerte de tu padre asumir ese gobierno de un determinado país. Ya, dejamos este paréntesis y continuamos. Entonces, el objetivo que perseguía toda esta distribución de instituciones que estamos viendo en el mapa era dominar América sin afectar la monarquía absoluta. Y la monarquía absoluta significa que un rey controla todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Veamos. El virreinato más antiguo es el virreinato de Nueva España, ubicado en territorio mexicano y parte del territorio estadounidense. Ya. Luego tenemos el virreinato del Perú, que es el segundo virreinato más antiguo del territorio americano. Ya cabe mencionar que los virrey
representaban al rey de España en estas porciones de tierras que son realmente enormes. Ya, entonces el virrey era como un rey dentro de estos territorios. El virreinato de Nueva Granada, que fue creado en 1717, y ahí vemos que ocupa parte de Colombia, Venezuela, ¿cierto? Y el último en ser creado, el virreinato de el Río de la Plata en Argentina y parte de Bolivia. Entonces el objetivo de estos virreinatos era administrar, controlar el territorio americano, ya dominarlo. Los virreinatos tenían bajo su poder otra porción de tierra que era más pequeña, que eran las capitanías o gobernaciones. En el caso del virreinato del Perú, que es el que nos interesa a nosotros porque estamos viendo también historia de Chile, el virreinato del Perú controlaba la Capitanía General de Chile. ¿Qué significa una capitanía? Una capitanía es un territorio en guerra, ya porque los mapuches no se rindieron nunca y el territorio se mantuvo en constante pugna para lograr dominarlo por parte de los españoles y lograr expulsar a los españoles por parte de los mapuches. Por lo tanto, si no hubiera existido el pueblo mapuche en Chile, el nombre capitanía no hubiera aplicado, sino que hubiera sido la gobernación de Chile. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un mapa mental para poder entender cuáles son las instituciones coloniales. Vemos que desde España tenemos a la cabeza al rey de España, que es la máxima autoridad, quien controla los tres poderes del Estado: ejecutivo, que es el de administrar el Estado; legislativo, el de crear leyes; y judicial, el de aplicar las leyes. Entonces imagínense que una sola persona tenga el poder de controlar estos tres poderes del Estado. Obviamente, según algunos autores como Montesquieu, que es miembro de la Ilustración francesa, él decía que si una persona controlaba estos tres poderes se ejercía la tiranía. Instituciones que funcionaron desde España para regir o manejar las vidas de América. Tenemos primero el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era una institución que funcionaba en España, pero que aplicaban sus normas en América. El Consejo de Indias, como es un consejo, asesoraba al rey de España en temas ejecutivos, legislativos y judiciales que aplicaran solamente en América. El Consejo de Indias no influía en las decisiones a tomar en España, solamente en decisiones legislativas, judiciales y ejecutivas que influyeran directamente en América. Pero el Consejo de Indias no tenía su institución dentro de América, sino que controlaba desde España. Otro organismo que funciona en España, pero que controla América, es la Casa de Contratación. Y la Casa de Contratación era un organismo para manejar y equilibrar la economía de España, más que de España, controlar la economía americana. ¿Cómo lo hacían? Fue creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. ¿Y cómo regulaban y fomentaban el comercio con el Nuevo Mundo? Controlándolo. Es decir, que ningún país de Europa podía llegar a América y negociar libremente con las colonias que pertenecían a España. Ya, por lo tanto, la Casa de Contratación era la dueña del monopolio comercial en América, porque no permitía comercializar con otros países. ¿A quién? A los americanos. Instituciones y autoridades coloniales en América.
Bueno, tenemos al virrey. El virrey administra un virreinato como los que vimos antes, el virreinato de Nueva España, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, ya del cual Chile dependía. Todas las decisiones que se tomaran en Chile debían ser consultadas al virrey del Perú. Entonces el virrey o el virreinato supervisa a las autoridades, promueve el respeto por las leyes, impulsa el cristianismo y dirige el ejército. Esto no solamente aplica en el virreinato, sino que también en las capitanías que dependan de los virreinatos. ¿Cuáles eran los virreinatos que funcionaban en América? Recuerden, virreinato del Perú, virreinato de Nueva España, virreinato del Río de la Plata, virreinato de Nueva Granada. Tenemos la Real Audiencia, y la Real Audiencia era un tribunal de justicia civil y criminal en América. ¿Cuál era el objetivo de este tribunal? El cumplimiento de las leyes, ¿ya? El cumplimiento de las leyes que creaba, ¿quién? El Consejo de Indias en España. Luego tenemos la imagen del gobernador. El gobernador era la persona que se hacía cargo de ¿qué? De la Capitanía General o bien de la gobernación, ¿ya? Entonces, el gobernador ejercía el poder ejecutivo y judicial, es decir, que el gobernador administraba la capitanía o la gobernación y además aplicaba las leyes dentro de ese territorio. Pero obviamente debía rendirle cuentas ¿a quién? Al virrey, porque el virrey es el representante del rey de España en este territorio. El gobernador, en este caso, recibía una porción de tierra que le otorgaba el rey de España para poder trabajarla, y la trabajaba a través de un sistema de trabajo llamado la encomienda, ¿ya? Entonces la encomienda tenía, le regalaban una enorme porción de tierra a un español, y con eso ¿qué ocurría? Que dentro de esa porción de tierra existían pueblos indígenas o existían aborígenes. Esos aborígenes pasaban a ser trabajadores del dueño de la encomienda. Vamos a entrar más en detalle con esto cuando veamos el sistema de trabajo que aplicaba en América. ¿Qué pasaba cuando una gobernación se encontraba en guerra? Dejaba de llamarse gobernación y se llamaba capitanía, ¿ya? Los territorios en guerra que son administrados por un gobernador se llaman capitanías. Chile fue una capitanía. Instituciones y autoridades coloniales en América. Continuamos. Tenemos al corregidor. El corregidor, él aplicaba la ley dentro de su territorio en temas civiles y criminales. Ya podríamos decir que el corregidor era una especie de carabinero de la época. Él se encargaba de mantener el orden público y mantener la moral y las buenas costumbres dentro de ese territorio. Además también él era el encargado de llevar como un conteo de la población. El cabildo. Bueno, el cabildo velaba por los intereses de la comunidad e intentaba resolver los problemas que la afectaban en diversas materias. El cabildo era como una especie de alcalde que veía temas comunales, que veía temas de la ciudad propiamente tal. Bueno, las ciudades, el objetivo era de crear estas ciudades, el objetivo es ir ocupando territorio americano y a la vez ir moviendo a la población indígena para que de esa manera se concrete lo que es la dominación por parte de los europeos españoles dentro del territorio. Entonces, mientras más ciudades iban creando, más territorio le iban quitando a los pueblos originarios.
Una de las planificaciones para construir ciudades en América fue el plano de Damero. Como ustedes están viendo acá, este es el plano de Damero que se aplicó en la ciudad de Santiago, de Chile. Y este plano vemos que imita una cuadrícula de un tablero de ajedrez. De esta forma surge el concepto de cuadras, ¿cierto? ¿Cuántas cuadras me faltan para llegar al negocio? Ya es por eso, las calles en Chile se guían por cuadras por esta planificación española. Hasta el día de hoy, la mayoría de las ciudades en Chile.